Hay cosas que el tiempo no borra, como el miedo. Esta es la historia del gato que nunca debió entrar a mi casa. Se llamaba Moreno, pero no era un felino cualquiera. Su mirada humana, ese collar maldito, las noches en vela sintiendo que algo me observaba. Hasta que un día hice lo impensable. Pero esto no terminó ahí. Años después, en el peor momento posible, volvió. Y esta vez, no fui el único en pagar las consecuencias. ¿Están listos para saber la verdad? Debo decir que detesto a los gatos. Tengo una razón de peso para hacerlo. Y para contarlo, debo remontarme al año de 1984, cuando apenas tenía 7 años. Una tarde, y luego de asistir a la iglesia, mi abuela Máxima volvió a casa, pero no lo hizo sola. Siguiéndola iba un gato que al verlo me pareció bastante desagradable. Ella dijo que se lo encontró en la calle, cerca de la bodega de donde ella compraba el papelón, y que apenas la vio comenzó a seguirla hasta la casa. Mi abuela no tardó en alimentarlo con carne cruda que devoraba con una evidente desesperación, como si tuviera días sin comer. Por alguna extraña razón, ese gato ejerció un encanto en mi abuela que hizo que ella se encariñara con él de inmediato, a pesar de su apariencia. Esto fue algo que nunca antes había ocurrido, y eso que ya había tenido varios gatos en el pasado. Ese mismo día que lo trajo a la casa, ya le había escogido un nombre. Lo llamó Moreno. Moreno era un gato de edad indefinida y tamaño promedio, con un pelaje marrón rojizo, aunque había partes de su cuerpo que no tenía pelo, como si tuviera sarna o alguna otra enfermedad de la piel. Pero lo más extraño es que tenía un collar con una placa oxidada que poseía un símbolo que no se podía distinguir del todo. Desde la llegada del felino, la casa no fue la misma. Antes era común oír en el jardín el cantar de numerosos pájaros y el chirrear de las cigarras. Pero ahora solo había un silencio sepulcral. Pero ese era el menor de mis problemas, porque Moreno tenía una evidente fijación por mí, ya que no dejaba de mirarme y de seguirme a todos lados, incluso a mi habitación. Una mañana escuché a mi papá y a mi tía discutir con mi abuela sobre el gato. Mi papá le decía que estaba seguro que mataba y devoraba a los pájaros del jardín y que el perro del vecino parecía temerle. Mi tía le dijo que debían deshacerse de él, pero mi abuela por supuesto se negaba a hacerlo, porque estaba hechizada por el horripilante animal. El insomnio es algo que me ha perseguido toda la vida, incluso durante mi infancia. Cuando lograba conciliar el sueño, ya eran la 1 o las 2 de la madrugada. A mis 7 años no era diferente, así que durante mis noches en vela sabía que él estaba cerca, mirándome en algún lugar de la habitación, pero por supuesto, yo no iba a averiguar si era cierto o no. Pero una noche decidí hacerlo, porque mi curiosidad era más fuerte que mi sentido común. Así que miré al frente de la cortina que fungía como puerta, y allí estaba Moreno. La luz de la luna que venía del patio central de la casa reflejaba su delgada silueta y sus brillantes ojos amarillos que se posaban en mí de manera fija y penetrante. De repente, y en un instante, saltó al pie de mi cama y comenzó a ponerse de pie en sus 2 patas traseras y sin dejar de mirarme luego, abrió su mandíbula de manera antinatural y comenzó a bufar de una forma que me heló la sangre. Pero lo peor no había terminado, pues el gato me habló. Su voz se oía pausada y entrecortada, pero pude escucharlo bien cuando me dijo: «Dime, niño, ¿por qué siempre estás despierto?» «Drenia». Y luego grité como nunca antes hasta que me desperté sudando y con mi corazón acelerado a 1000. Había tenido una pesadilla. A pesar de que solo fue una pesadilla, sabía que había algo malo con ese gato. Aún seguía mirándome y siguiéndome a todas partes hasta que de repente dejé de sentir miedo. Y ese miedo
fue sustituido por otra cosa que un niño de 7 años no debería sentir jamás: odio. Así que cuando lo vi dormido cerca de la cocina decidí actuar. En la cocina había una olla pequeña con aceite hirviendo que mi abuela usaría para cocinar. La tomé por el mango y me acerqué sigilosamente al gato y luego se la arrojé. Un gato normal gritaría y saldría corriendo, pero Moreno no era un gato normal. A pesar de las quemaduras, él solo levantó la cabeza y me vio de una forma que nunca olvidaré. Era una mirada vacía, inexpresiva, impasible y ausente. Luego simplemente se levantó y se fue. Nunca más lo volví a ver y pensé que sería para siempre, pero estaba equivocado. 1997 fue un buen año. Había terminado mi bachillerato con éxito y me preparaba a estudiar en la universidad, al norte de la ciudad. Había un edificio llamado Tacagua. Allí me encontraría con un amigo para luego ir a su casa. Al entrar al lobby del edificio, encontré al viejo conserje que trabajaba allí. Estaba inclinado, dándole comida a un gato. Cuando lo vi bien, mi respiración se detuvo mientras un escalofrío recorría mi columna vertebral. Era él, era Moreno. Parecía tener el mismo collar, pero peor aún. ¿Cómo era posible después de casi 14 años después? Los gatos no viven tanto. Estaba seguro de que era él. Sin dudarlo di la vuelta y salí corriendo completamente aterrorizado. No paré hasta llegar a casa. Mi madre preguntó qué sucedía, pero le dije que nada, y fui a mi habitación. Solo salí a cenar y luego me fui a dormir. Ya el insomnio no era una preocupación, nada que una botella de alcohol no pudiera solucionar, así que bebí hasta quedarme dormido. Al día siguiente en el desayuno mi mamá aún seguía preocupada, pero había algo más que quería decirme. ¿No era el edificio Tacagua en el que te citaste con tu amigo? Le respondí que sí. Ella solo me mostró el periódico. Sucedió en la madrugada. Tomé el periódico y un suspiro de impresión salió de mi boca, por sí solo al leer el titular. Edificio Tacagua se incendió por cortocircuito. Hubo más de 14 muertos y 30 heridos.